Realmente es un privilegio estar compartiendo la Parashá el día de hoy con todas ustedes, amadas hermanas valiosas. El día de hoy nosotros nos vamos a enfocar en un tema bien importante que va a ser de mucha utilidad para nuestras vidas, pero me gustaría antes de que comenzáramos orar para que sea el Ruach moviéndose, sea el Eterno hablando a través de mí y que sea una palabra eficaz, una palabra viva, una palabra que venga definitivamente de parte de Él y que yo simplemente sea un instrumento que Él utilice para poder tocar esos corazones y que nos transforme a todos, porque todos somos edificados con la palabra del Eterno. Vamos entonces, Abba, te damos gracias por este precioso momento que nos estás entregando esta noche. Pedimos que tú seas obrando a través de toda palabra que vaya a ser pronunciada en nombre tuyo, porque es tu Torah la que estamos estudiando y sabemos que tu Torah no llega vacía, tu Torah llega y hace y es efectiva y transforma y restaura y da esperanza, y tu palabra es lo más lindo que nosotros podemos tener en nuestro corazón. Te damos gracias porque sabemos que grandes cosas vas a hacer, que vas a tocar a cada una de las hermanitas que esté conectada, y también a través del testimonio de nuestra amada hermana que nos lo va a compartir. Sabemos que tú vas a obrar grandemente a través de ella para que otras hermanas también sientan esa transformación en sus vidas. Te damos gracias, Padre. Es en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, que nosotros oramos y en él te damos gracias. Amén y amén. No sé, mi amada Mari, si hay alguna de las hermanitas que vaya a cantar el Shema, o sea, hacia el final, usted me dejará saber. Bueno, si todavía entonces no lo tenemos, podemos entonces darle inicio al estudio de la Parashá, y quisiera compartir entonces con ustedes una pantalla para que entonces estemos mirando todo como lo vamos a organizar. Pueden ver ahí, mis hermanas, la pantalla que les estoy compartiendo. Entonces tenemos la Parashá Ekef para este estudio de mujer de valor. Esta Parashá Ekef viene desde Devarim, el libro de Deuteronomio, capítulo 7, desde el 12 hasta el capítulo 11, 25. Esa es la porción de la Torah que nos correspondió esta semana. ¿Qué significa Ekef? Ekef significa talón, pero también significa porqué y consecuencia, ¿sí? En cuanto a lo de talón, no nos vamos a enfocar el día de hoy la palabra talón y todo lo que significa. Sabemos que hay mucha parte en la escritura donde se habla del talón, del calcañar. Quizás lo han escuchado ustedes de esta manera, con Jacob, con Esaú, bueno, y muchas otras cosas que se hablan del talón. De hecho, algo que para el tiempo de justo antes de la venida del Mesías, su segunda venida, se habla de los talones del Mesías, ¿sí? Es un dicho que hay, es como un momento que se espera, pero nuevamente no nos vamos a enfocar en esta, sino que vamos a hablar desde lo que significa porqué y consecuencia. Estas dos vienen ligadas. La palabra porque es como causa, ¿cierto? Como causa-efecto. Pasó esto porque, ¿sí? Y la consecuencia es algo que ocurre después de algo. Es como que lo que se ganó, ¿sí? Sea positiva, sea negativa, sea buena o mala. Entonces, eso es lo que tiene que ver como con la consecuencia. Entonces, vamos a partir antes de hablar de la consecuencia, nosotros vamos a tener en cuenta que hay muchas cosas antes de que pase la consecuencia. Sí, hay unos antecedentes, hay unas situaciones, hay otras cosas, y eso es lo que nosotros vamos a analizar, porque no podemos llegar como al resultado y a la consecuencia sin tener en cuenta primero cuáles fueron los pasos previos a todo esto, ¿sí? Entonces, encontramos nosotros que Yod-He-Vav-Hei nos da a nosotros unos mandamientos, ¿sí? Estos mandamientos son antes de la consecuencia. Antes de todo, tenemos que conocer estos mandamientos, porque los mandamientos luego nos van a dar algo que sería entonces la consecuencia. Nosotros tenemos varias cosas en cuanto a la consecuencia que nosotros vamos a hablar y a todos los antecedentes. Permítame, yo miro mi pantalla por acá. Tenemos entonces que la consecuencia, podríamos hablar que es obediencia. Cuando nosotros obedecemos esos mandamientos, entonces vamos a tener cierta clase de consecuencias. Y esa va a ser la palabra clave. No podemos esperar nosotros bendiciones sin obediencia.
Vamos a escuchar atentamente y a poner en práctica, pero hacerlo de una manera constante. En cuanto a los mandamientos que nosotros tenemos, nosotros debemos tener claro que tenemos que observar fielmente todo mandamiento. Dice el capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 1 dice, observa fielmente todo mandamiento que yo te imparto hoy para que prosperes. Entonces ahí encontramos que nos dice observar, no parte de los mandamientos, nos dice todo mandamiento que yo te imparto hoy, todo, ¿sí? No es seleccionar y quitar, no es yo voy a obedecer este mandamiento, y no el Shabbat, porque voy a hacer el domingo como hacíamos anteriormente, no, es observar fielmente todo el mandamiento. Y lo que viene es la consecuencia para que prosperes. Y ese prosperar que el Eterno nos habla en diferentes áreas, no solamente en prosperar económicamente, aunque es una de ellas, pero tenemos muchas más formas de prosperar en los caminos del Eterno. Entonces, Pastora Yul, ¿sí? tienes las diapositivas todas a la vista. ¿Puedes ampliar la que estás tratando? Que creo que es la tercera, ¿no? Claro que sí. Vamos a ponerla acá. Permítame. Claro que sí, ahí las tenemos. Okay. Entonces, tenemos acá y estábamos hablando del mandamiento, ¿sí? El mandamiento, entonces, lo tenemos y el mandamiento es lo que es más importante que todo. Vamos a seguir este diagrama que vamos a hacer que nos va a dar mucha claridad en cuanto a las cosas. Entonces, los mandamientos es todo lo que el Eterno nos está llamando a hacer. Conocemos muchos mandamientos, sí, no son solamente 10, son muchos. Tenemos las leyes, los preceptos, los mandamientos, todas las instrucciones que el Eterno nos está dando. Todos estos mandamientos, por ejemplo, estábamos hablando de que Deuteronomio 8.1 nos dice, observa fielmente todo mandamiento. Observamos, por ejemplo, en Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 10, dar gracias por los alimentos. Esto también es una orden que Él nos está dando. Cuando estemos saciados, cuando hayamos comido, tenemos que dar gracias por los alimentos. Deuteronomio capítulo 8, versículo 12 al 18 y capítulo 9, del 4 al 6, encontramos que este apartado se enfoca grandemente en no ser orgullosos, no ser altivos. Esto entonces es otro mandamiento, ¿sí? Encontramos en el capítulo 10, del 12 al 13, que es importante amar a nuestro Padre eterno, amar a nuestro Creador. Y encontramos, si me amáis, guardad mis mandamientos, encontramos cantidades de cosas en cuanto a los mandamientos. Los mandamientos, entonces, el Eterno, para enfatizar la importancia de todos estos mandamientos, el Eterno nos da, digamos, unas 3 maneras para enfatizarlo. Una de ellas es recordatorios. El Eterno nos recuerda constantemente la importancia, acá tenemos los recordatorios, y nos recuerda la importancia de ¿qué? De estos mandamientos. Nos da también advertencias. ¿Para qué estas advertencias? Para que nosotros sepamos que los mandamientos son muy importantes y que Él no va a estar, digamos, negociando con nosotros si queremos cumplirlos o no. Hay unos recordatorios, unas advertencias claras, las consecuencias son claras y todo. Entonces, también encontramos que el Eterno nos da motivación. Y ustedes podrán decir, pero bueno, ¿y de dónde está sacando eso? ¿Cómo que el Eterno tiene unos mandamientos, pero que Él nos recuerda, nos da advertencias y nos da motivación? Entonces, aquí vamos a enfocarnos en los versículos bíblicos. Vamos a leer todas estas citas bíblicas que nos van a fortalecer esta parte. Los recordatorios. El Eterno sabe que nuestra memoria no es muy confiable, que nosotros tenemos realmente muchos olvidos, muchas de las cosas en la vida tienden a desvanecer. La confianza, la valentía se desvanecen. Nuestro corazón se enfría, nuestra alma se seca, ¿sí? Y antes de que nos demos cuenta, podemos estar confundidos sobre lo que es importante en la vida y lo que no es importante, lo que es verdad, lo que es error, lo que es real, lo que es falso. Entonces, como nuestra memoria es frágil, el Eterno constantemente nos tiene que recordar. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Allí tenemos algo muy importante. Empieza con una palabra contundente, acuérdate. ¿Y qué es acuérdate? Es un recordatorio. Acuérdate del largo camino que Yud-He-Vav-Hei
Tu Elohim te hizo recorrer en el desierto los pasados 40 años para probarte mediante penalidades, para saber lo que había en tu corazón y si guardarías los mandamientos o no. Miramos que Apocalipsis o el libro de Revelaciones 2:5 también nos dice, cuando le estés hablando, él le habla a los de Éfeso y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Miramos los recordatorios, una vez más, volviendo a la parachá, a la porción de esta semana. Si miramos el capítulo 9, el versículo 7 y el 8 nos hablan de un recordatorio también. Dice, nunca olvides cómo provocaste la ira de Yud-He-Vav-He, tu Elohim, en el desierto. Un recordatorio más, desde el día que saliste de la tierra de Mizrayim, y empieza a recordarles todo. Entonces, estos actos tienen como objetivos fundamentales saber que nosotros podemos caer, que nuestra memoria puede fallar, para nosotros no volver a cometer los mismos errores. O sea, tenemos que recordar lo que el Eterno hace bueno en nuestras vidas, pero también las cosas malas que nosotros hicimos para no volverlas a hacer. Para recordar que Él fue tan misericordioso y tan bueno con nosotros que Él nos sacó de allí y nosotros entonces no volveremos a cometer los mismos errores. Para mantenernos agradecidos con el Padre por todo lo bueno que Él hace con nosotros. Y esto también nos sirve para bajar nuestro orgullo, para no ensoberbecernos y perdonar a los demás, para que a través de nuestro testimonio también otras personas sean alcanzadas. Por eso es tan lindo este espacio de Mujer de Valor donde se cuentan testimonios, porque cuando compartimos con otras mujeres lo que el Eterno ha hecho con nosotros y de dónde nos rescató y de dónde nos sacó, entonces de esta misma manera otras mujeres se ven motivadas a salir de ese pecado, a salir de ese problema, a salir de esos caminos que no eran los caminos del Padre y volver a los caminos verdaderos, a los caminos, a la senda antigua, a donde el Eterno quiere que nosotros estemos caminando en sus caminos. En el Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, también encontramos otra forma de recordatorio. Y el recordatorio ahora es en las nuevas tablas. Había una nueva generación, tenía que haber unas nuevas tablas, había que renovar, había que volver a dar el recordatorio. Dice el capítulo 1, versículo 1, versículo 2 del capítulo 10 de Deuteronomio. En aquel momento, Yahweh me dijo, corta tú mismo 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí en la montaña y haz un arca de madera. Yo escribiré en las tablas las palabras que había en las primeras tablas que rompiste y tú las depositarás en el arca. Es decir, allí iban a volver a escribir el Padre, iba a volver a escribir las tablas. Ahí es donde Moshe narra a esta nueva generación como Yod-He-Vav-He le dio al pueblo una segunda oportunidad. Las primeras tablas habían sido rotas, ahora Elohim de la misma manera, la Torá la había puesto en tablas nuevas. Esto lo estamos hablando de los recordatorios. Miremos la cantidad de recordatorios que encontramos en esta pequeña porción de la parashá que estamos estudiando. Y también estos mismos recordatorios los encontramos no solamente en la Torá, los encontramos también en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto los encontramos. Y hay uno que a mí me llama mucho la atención y quiero llevarlos allí, si me pueden acompañar con sus Biblias. Está en 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 12 al 15. Está 2 de Pedro, del 12 al 15. Y dice, por eso siempre habré de traerles a la memoria estas cosas, aunque ustedes las saben y están afirmados en la verdad presente. Miremos, aunque ya las sabemos, pero es importante que vuelvan a traer estas cosas a la memoria, vuelvan a traer, no importa, no nos podemos dar de que ya me las sé todas, ya no necesito que nadie más me vuelva a recordar, no. En 2 de Pedro encontramos que nos dice, es importante volver a traerles estas cosas a la memoria. Versículo 13, pero considero justo estimularles la memoria, entre tanto que estoy en esta mi morada temporal. Y si bajamos un poquito al versículo 15, nosotros vamos a encontrar que dice, también procuraré con empeño que después de mi partida ustedes puedan tener memoria de estas cosas en todo momento. Vemos la importancia de los recordatorios. ¿Recordatorios de qué?
de los mandamientos. ¿Recordatorios de qué? De la Torá y de las instrucciones que el Eterno nos está dando. A pesar de todos esos recordatorios durante siglos, Israel luchó con la memoria y nosotros luchamos con la memoria, porque no hay diferencia en el Israel de nuestros antepasados que en el Israel de ahora, de hoy en día, el que está disperso. Luchamos contra lo mismo, tenemos olvidos y seguimos luchando y es necesario que nos sigan repitiendo las mismas cosas. Salmo 106, versículo 13, nos dice, entonces creyeron en su promesa y cantaron sus alabanzas, pero olvidaron pronto sus obras. No esperaron para aprender su plan. ¿Qué pasó? Olvidaron pronto sus obras. Se olvidaron de que Elohim los salvó, el que realizó grandes obras en Egipto, en Mizrayim. Nos lo dice en el versículo 21. Si usted baja un poquito ahí, lo puede encontrar. Se olvidaron del Elohim que los salvó. Se olvidaron de su Dios, se olvidaron de los mandamientos y entonces era necesario la memoria, recordar otra vez. Nosotros tenemos que luchar con eso. El libro de Jacob o Santiago 1:25 nos habla, pero el que presta atención, oigan muy bien, el que presta atención a la perfecta ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad, mis amadas? Pues la Torá. Una vez conocemos la Torá, somos libres. Entonces, cuando prestamos atención a la perfecta ley de la libertad y perseveramos en ella, es decir, cumplimos, obedecemos, sin ser oidor olvidadizo, una vez más, sin que nuestra memoria esté fallando, sino que practicante activo, entonces este será feliz en lo que hace. Buscamos la felicidad por todos lados y aquí hay una fórmula perfecta para la felicidad. Miramos cómo acá, practicando la Torá, sin olvidarnos de ella, no olvidándola, nosotros vamos a estar felices en todo lo que nosotros hacemos. Debido a que somos propensos a olvidar, el Eterno quiere que constantemente estemos repitiendo su Torá a través de recordatorios. Vemos cómo el creador hace uso de estrategias tanto auditivas como visuales, ¿sí? Ahora muchas personas dicen, es que yo soy yo aprendo más fácil de manera auditiva, o yo soy más visual, yo soy más de movimiento, yo soy más así, ¿sí? Esto no es una teoría de pedagogía que alguien se haya inventado. Esto el Eterno ya lo sabía, tanto lo sabía desde antes de cualquier persona dijera que era su teoría o no. Nosotros miramos cómo él utiliza estrategias visuales para que nosotros no nos olvidemos de sus mandamientos y de sus palabras. La mezuzá que ponemos en nuestra casa con Deuteronomio 6, que es el Shema, eso es un recordatorio y lo ponemos no como idolatría, mucho cuidado, no como idolatría, no como que esto nos va a hacer quién sabe qué, no, es como un recordatorio, ¿sí? Los tzitzit que utilizan, que son dados para los hombres, como eso es una estrategia visual para cuando ellos los vean se acuerden de toda la Torá, de los mandamientos, de que no vayan a pecar. En las casas, por ejemplo, cuando ponen mensajes que hablan la palabra del Eterno, dentro de todo esto son estrategias visuales que ayudan a recordarnos que tenemos que estar caminando en la Torá, cumpliendo los mandamientos. Dentro de las estrategias auditivas nosotros encontramos una poderosísima y es el Shema. ¿Qué dice el Shema? Dice en una parte, y estas palabras que hoy te mando, las repetirás a tus hijos. Entonces, repetir es importante. Repetir está en la Torá. Repetir nosotros lo tenemos que hacer. Repetir a otros, repetir a nuestros hijos, pero repetir también para nosotros mismos. No las tenemos que repetir constantemente. Hablábamos de que los mandamientos, entonces el Eterno utiliza recordatorios, pero también utiliza advertencias. Vamos a mirar este punto. Deuteronomio capítulo 8, versículo 5 nos dice, ten en mente que Yod-Heh-Vav-Heh, tu Elohim, te disciplina. Esto es una advertencia. Ten en cuenta que te disciplino. Cuando le decimos a nosotros, a nuestros hijos, nosotros con nuestros hijos hacemos lo mismo, le damos recordatorios, les damos advertencias, los disciplinamos, ¿sí? Tal como un hombre disciplina a su hijo. El motivo por el cual el Eterno nos disciplina es porque somos sus hijos. La disciplina tiene como objetivo ¿qué? Purificarnos, pulir nuestras vidas para que cada día seamos más obedientes y santos para Él. Más nos vale guardar los mandamientos.
Miremos Deuteronomio 8, versículo 6. Por lo tanto, guarda los mandamientos de Yod-Heh-Vav-Heh tu Elohim, anda en sus caminos y reveréncialo. Ese por lo tanto es una advertencia. Miremos capítulo 10, versículo 16 de Deuteronomio, y dice, es muy enfático en no ser testarudos, así que hagan dóciles sus corazones y no sean más testarudos. Y cuando dice testarudos, esta no es la primera vez que lo habla en la palabra. También encontramos, por ejemplo, el Salmo. Se frizó la pantalla. 30, te amonestaré, te pondré disciplina. Nos dice además de amonestar y poner disciplina, también nos está hablando eterno, de que vamos a tener en cuenta todo eso y que no seamos testigos ni racionales. El Eterno nos motiva todo el tiempo para que estemos cumpliendo sus mandamientos. El Padre nos anima a no tener miedo para que tengamos la confianza puesta en Él, a que no desmayemos, a que nos levantemos y seamos muy fuertes. A Israel le dijo en esta parachá que les entregaría un pueblo grande en sus manos. Y lo encontramos en Deuteronomio. Sí, parece que es el internet de nuestra hermana Yuli. Aló, shalom. Hermana Yuli. Hermana Yuli, Se queda congelada. porque es la internet de... Capítulo. Hermana Ahí Yuli, viene. ¿tienes problemas Sí. con tu internet porque se te frisa, te quedas frisada? ¿Te podías chequear un momentico? Sí, mi amada, ya mismo lo voy a chequear. Me aparece que la señal está bien por acá, pero me deja saber tan pronto esté como frisada para mirar entonces Sí, a cuál ver, dificultad. continúa. Perfecto. Entonces, estábamos hablando que la motivación que el Padre utiliza con nosotros es muy, muy, muy importante, y entonces cómo él todo el tiempo nos motiva, nos dice que nos va a entregar algo mejor, que no desfallezcamos, que tomemos ánimo, que nos esforcemos, y sabemos que en Deuteronomio 11:8 también Él nos dice, así que acaten toda la Torá que les imparto hoy, toda. Y después de eso hay una coma y nos dice, para que tengan la fortaleza. Eso es una motivación, para que tengan la fortaleza, para entrar y tomar posesión. Y entonces vemos cómo nos motiva para todo esto tan lindo que el Eterno quiere con nosotros. Miramos nosotros, además, vamos a volver a las diapositivas, vamos a mirarlo. Entonces teníamos los mandamientos, hablamos de los recordatorios, hablamos de lo importante que son las advertencias y hablamos de la motivación. El Eterno además nos da, aparte de los mandamientos y de todas las estrategias que utiliza para los mandamientos, Él también nos está dando las consecuencias. Las consecuencias las encontramos en este ladito de acá. Entonces, ya tenemos los mandamientos, vamos a hablar ahora de las consecuencias. Vamos entonces a mirar cuáles son las consecuencias que el Eterno nos da, porque Él tiene consecuencias maravillosas. Tenemos que tener en cuenta que hay consecuencias tanto positivas como negativas. Las consecuencias no son únicamente negativas como muchos creen. Hay buenas y hay malas. Las consecuencias que da el Eterno son las de mayor valor y generalmente a mediano y largo plazo, ¿sí? El reinado milenial, la eternidad, todas las cosas lindas en nuestra familia. En los versículos siguientes se van a detallar las bendiciones consecuentes a la obediencia. Por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 13 al 14, dice, Él te amará y te bendecirá y te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, tu grano, tu vino nuevo, tu aceite, la cría de tu manada y el pequeñuelo de tu rebaño. En la tierra que juró a tus padres que te asignaría, serás bendecido sobre los demás pueblos. No habrá varón ni hembra estéril entre ustedes ni entre sus ganados.
Pudiéramos llamar a estos versículos las bendiciones sociales que tendría el pueblo como sociedad, ¿sí? Las cuales se dividen en diferentes esferas: multiplicación de la población, prosperidad material, sanidad, seguridad. O sea, encontramos todo eso. ¿Qué son estas bendiciones? Son consecuencias. Es decir, que una bendición es una consecuencia, pero una disciplina también es una consecuencia, un castigo también es una consecuencia. El Eterno nos habla de las consecuencias. Entonces, Deuteronomio capítulo 11, versículo 8 nos dice: así que acaten toda la Torá que les imparto hoy para que tengan fortaleza para entrar y tomar posesión de la tierra a la cual van a cruzar para poseerla. Eso es consecuencia. Hay prosperidad si obedecemos la Torá. Así que si obedecemos los mandamientos que les ordeno hoy, amando al Eterno, nuestro Elohim, y sirviéndole con todo corazón y nuestro ser, concederá que Él le dijo a Israel, le daría la lluvia a su tierra en su estación, la lluvia temprana, la lluvia tardía. Recogerían el grano nuevo, el vino, el aceite. También proveería los campos, la hierba, el ganado, y comer hasta saciarse. Y miramos consecuencias de la obediencia, prosperidad por obedecer. Josué capítulo 1 versículo 8 nos dice: si guardas este libro de la Torá en tus labios y meditas en él de día y de noche, para que tengas cuidado de actuar conforme a todo lo escrito en él, entonces tus empresas prosperarán y tendrás éxito. Muchas personas no prosperan. Muchas personas, y miremos que la Torá también nos habla de prosperidad material. Acá lo podemos encontrar. Acá miramos cómo esta prosperidad, el Eterno dice: entonces tus empresas prosperarán y tú tendrás éxito. Si nos está yendo mal económicamente, si hay personas que están sumamente endeudados, que hay muchas cosas, examinen si están obedeciendo la Torá, si están cumpliendo la Torá, porque hay un fluir diferente cuando estamos andando en los caminos del Padre, cuando nosotros estamos siendo obedientes a su palabra. Aparte de todas esas consecuencias, que tenemos consecuencias, una vez más, tanto positivas como negativas, nosotros vamos a ver algo también muy importante. Esto que tenemos acá, los mandamientos, ¿sí? Más las consecuencias, estas son dadas por el Padre. Esto es claro, nos dice: estos son los mandamientos y estas son las consecuencias. Acá en el medio, ¿sí? No hay nada. ¿Por qué no hay nada acá en el medio? Porque en el medio vamos a compartir la pantalla para que me puedan seguir en esta parte. Perfecto. Tenemos acá entonces los mandamientos y las consecuencias. Tenemos entonces nosotros acá en el medio, en esta parte de acá, que ahí es donde se sitúa el libre albedrío. Está claro el principio, está claro el final, pero no está muy claro lo de acá del medio para nosotros, porque ya nosotros somos los que tenemos que decidir si vamos a obedecer estos mandamientos o no y cuál va a ser la consecuencia. Entonces, para eso los voy a llevar con algo que se llama los antecedentes. Un antecedente es una situación cualquiera que estés viviendo en tu vida. Vamos a mirarlo a la luz de la Torá, pero también lo vamos a poner como en algo personal, para que aprendamos a manejar esto, porque una vez aprendemos a manejar esto, va a ser muy beneficioso para la vida de cada uno de nosotros. Muchas personas se quedan, digamos, sin ser capaces de salir del pecado. ¿Por qué? Porque no tienen, bueno, obviamente porque no obedecen los mandamientos, por muchas cosas, pero a veces están tan abrumados que no saben cómo salir de esto, y eso es una parte de desglosar paso a paso para mirar entonces cómo ayudar y cómo manipular ciertas cosas para poder salir efectivamente de allí. Entonces, hay unos antecedentes, que es una situación que puedas estar viviendo, más un comportamiento. Yo lo puse en inglés porque sería el ABC, los antecedentes, el behavior y la consecuencia. Behavior es comportamiento, ¿sí? Entonces, este comportamiento puede ser bueno o malo. El comportamiento malo es un pecado, ¿sí? El comportamiento bueno cuando obedecemos. Entonces, vamos a tener una situación particular. Vamos a tener una situación y vamos a decidir nosotros obrar. Nuevamente, esta parte de acá es el libre albedrío. Y entonces, si nosotros explicamos esto, vamos a ponerlo con unos ejemplos muy, muy, muy prácticos. Vamos a mirar
el libro de, permítanme, yo paro de compartir la pantalla para poderlos llevar a la que... Perfecto. Entonces, tenemos acá nosotros algunos ejemplos. Números capítulo 5, del versículo 1 al 12. Vamos a hacer el ejercicio del ABC. Antecedente, comportamiento y la consecuencia. Un antecedente que podría ser: Miriam y Aarón hablaron cuando estaban en Hatzerot, porque Moshe se había casado con una mujer cushita. ¿Cierto? Esa era una situación. Miriam y Aarón estaban hablando de algo que había pasado con Moshe. ¿Cuál fue el comportamiento? ¿Qué fue lo que Miriam hizo? Murmuró, y esto es un pecado, el pecado de la murmuración. Entonces, antecedente, la situación que acabamos de describir; comportamiento, el pecado de murmuración. ¿Y cuál fue la consecuencia? Miriam quedó atacada de una costra blanca en su piel. Ahí tenemos la consecuencia por no seguir un mandamiento. ¿Quién fue la que decidió? Ella misma fue la que ocasionó todo eso para ganar el tipo de consecuencia. Vamos a ponerlo, digamos, de una manera más como la vida de nosotros, con un ejemplo simple, un ejemplo sencillo. Hay un mandamiento muy importante, todos son importantes, pero hay un mandamiento que dice: no tendrás ídolos. Y entonces podemos encontrar como situación o antecedente que tu abuelita, que la quieres mucho, te regaló una medallita de la Virgen de Guadalupe. Y esa medallita es de oro y tiene mucho valor y tiene buenos gramos de oro, o sea, tiene valor sentimental, pero también tiene valor material, ¿cierto? Y la abuelita te la regaló. Y el comportamiento, lo que hiciste fue guardarla como un recuerdo muy, muy, muy lindo de tu abuela, por su valor sentimental y por su valor económico. Vamos a mirar cuál fue la consecuencia. La consecuencia para tu vida por tener idolatría son enfermedades, escasez financiera, maldición en tu vida por la desobediencia al Eterno. Entonces encontramos el mandamiento, la situación que vives porque tu abuelita la quieres mucho, el comportamiento que tuviste y la consecuencia. Vamos a continuar con el mismo ejemplo y vamos a mirar. Resulta que después de algún tiempo estás estudiando Torah y aprendes que el Eterno aborrece la idolatría. Esa es la situación actual. Ese es como el antecedente. El comportamiento o lo que tú vas a hacer después de eso es que rechazas la idolatría, no importa qué. O sea, no importa que haya sido la abuelita que te lo haya entregado, no importa el valor sentimental, no importa nada. La medallita, entonces lo que haces con ello es que la sacas de tu casa y la fundes, ¿sí? La pones en fuego, se funde, la llevas a alguien para que la funda. Deuteronomio 7, 25, 26 nos dice que hay que hacer eso con las imágenes. Hay que sacarlas de casa y hay que fundirlas, hay que ponerlas en fuego para que no queden más. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de este nuevo comportamiento? No serás desechado por Yod He Vav He. El Eterno no te desechará. Y allí aparece la palabra proscrito. ¿Y qué es una persona proscrita? Una persona desterrada, ¿cierto? Entonces nosotros no queremos ser desechados ni desterrados, nosotros queremos ser aceptados y tener todas sus bendiciones. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que no nos va a separar de Él, no nos va a considerar dentro de su pueblo porque estamos obedeciendo sus mandamientos. Nosotros encontramos entonces esto de suma importancia acerca del antecedente, el comportamiento y la consecuencia. Vamos a compartir nuevamente porque quiero mostrarles algo más, que tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Tenemos acá entonces nuevamente en forma de repaso mandamientos, consecuencias. Tenemos el antecedente o la situación como tal, tenemos el comportamiento, que en este caso sería un pecado, y tenemos la consecuencia, que ya bien sea positiva o sea negativa. Resulta que muchos de nosotros a veces no queremos esperar las consecuencias del Padre. Y entonces nosotros, antes de que llegue la consecuencia, como ustedes pueden ver acá, esta línea que yo les acabo de poner,
antes de que llegue esa consecuencia, nosotros queremos ganarla por nuestras propias cuentas. Y esto es un peligro total. Esto es, mejor dicho, delicadísimo, porque buscamos una gratificación inmediata. Buscamos que realmente saciarnos, buscamos satisfacer como la carne, buscamos dar rienda suelta a la mala inclinación, buscamos que todo nuestro ser impulsivo, nuestro ser, digamos, biológico, el más, digamos, no la parte tanto espiritual, sino más como el hombre, le damos rienda suelta a esto y a los pecados. Y esto es un error tremendo que nosotros no podemos caer en él. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos gratificando 100% la parte de la mala inclinación, la parte biológica, nosotros estaríamos pensando como animalitos, ¿sí? Nosotros estaríamos actuando con esa parte instintiva e irracional. Nosotros entonces miramos que la consecuencia, la gratificación inmediata, se centra en lo que va a pasar en los próximos minutos, es que yo lo quiero ya, y se queda con el placer inmediato, no se proyecta, no considera el futuro, es ilimitada, es de corta duración y se centra. Hay algo que se llama el hedonismo. El hedonismo es el placer por el placer. Si yo siento placer, está bien y ya. Lo importante es que yo quiera sentir eso. Y entonces esto es realmente algo que no podemos caer, pero que es muy difícil porque vivimos en una sociedad en donde hacemos clic en un botón, compramos y tenemos lo que queremos en pocos minutos. Realmente, si queremos comida, tenemos un delivery en la puerta en 1 hora, en 30 minutos. Si queremos ropa, si queremos joyas, si queremos un celular, lo único que hay que hacer es pagar el precio y vamos a tener la gratificación inmediata. Y lo importante para esa gratificación inmediata es el aquí y el ahora. Es decir, no es que yo tengo que sentirme viva aquí y ahora, tiene que ser aquí y ahora. Y eso es una frase muy mal utilizada realmente, que proviene de la psicología humanista, ¿sí? El aquí y el ahora. Tengo que sentir, mañana no sé qué va a pasar, aquí y ahora. Y entonces esto se ha vuelto como un cliché para dar rienda suelta a impulsos y a deseos pecaminosos que nosotros no podemos caer en ellos y no podemos poner por encima de todo la mala inclinación. Nos dice la publicidad y los anuncios que esperar es una decisión equivocada, que nosotros podemos tenerlo todo ya, que si pagamos un poco más vamos a tenerlo. Y entonces nos venden la idea de que esperar una semana a llegar a casa, esperar una semana es malo, ¿sí? Y no estoy diciendo que tener las cosas rápido es malo, pero a veces queremos que toda nuestra vida gire en función de la inmediatez y así no puede ser. Queremos que, si queremos sentir placer, lo queremos sentir ya. Imagínense ustedes un hombre de negocios que esté fuera de la ciudad, lleve algún tiempo sin ver a su esposa y por la inmediatez, por no esperar, él decida tener, digamos, sexo virtual ya, inmediato, con cualquier mujer de cualquier lugar del mundo, porque lo importante es el aquí y el ahora. ¿Y por qué no esperar a llegar y a estar mejor con su esposa que está esperándolo en casa? Entonces, todo esto es lo que está haciendo la inmediatez con nosotros, está permeando toda nuestra vida y no podemos estar siempre así. Ahora nos cuesta hacer una línea, nos impacientamos cuando hacemos una línea, cuando nos dicen que no está listo para hoy, sino para mañana, entonces se nos quiere acabar el mundo, y ni decir cuando se cae el internet. O sea, el internet para grandes, pequeños, los más pequeños, cualquier persona, se le cae el internet y entra como en un desespero, entra como en un desasosiego tan impresionante para todos, porque quieren ya, tiene que ser de inmediato, tiene que ser ahora. Entonces, nosotros estamos en este mundo, lo que se hace difícil realmente como esta gratificación inmediata, nosotros poder retrasarla un poquito. Vivimos en el mundo de la inmediatez, todo es con prisas. Algunos de nosotros incluso crecimos escuchando la frase, bueno, sí, el que piensa pierde. No sé si ustedes la han escuchado. Yo crecí escuchando esa palabra, me la decían. No, es que el que piensa pierde. Y ahí cuando lo presionan a uno como a tomar las decisiones, como que no, tiene que pensar ya, tiene que pensar en este momentico. Y realmente tenemos nosotros que parar y reflexionar acerca de eso. ¿Qué tiene que ser inmediato y qué es lo que no puede ser inmediato? Porque tenemos que aprender a retrasar un poco
esa gratificación inmediata, a luchar contra ella, aunque no sea fácil, y menos en nuestra sociedad, que todo lo satisface de forma instantánea. ¿Cómo funciona la gratificación inmediata en nuestro cerebro? Es que libera dopamina en nuestro cerebro, y al liberar dopamina y se activa la amígdala, el sistema límbico, y entonces crea como una especie de adicción en nuestro cerebro y nosotros queremos todo ya, 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 ya. Y entonces esto se vuelve nocivo y perjudicial para nosotros mismos. La recompensa inmediata, cuando se vuelve en algo imperativo para nuestra vida, nos lleva a la larga a conductas compulsivas. ¿Como qué? Como sexo, como drogas, como el comer desmedidamente, el beber alcohol, los casinos. Todas estas personas que yo les acabo de nombrar, que tienen esos comportamientos, buscan gratificación inmediata. Por eso es importante poner un alto en el camino y nosotros mirar qué es lo que realmente necesito ya, o qué puede tener el tiempo, cuáles son las decisiones importantes de mi vida que yo tengo que tomar el tiempo y yo no las puedo hacer, no me puedo dejar presionar y no me puedo dejar llevar. Entonces, si no tenemos esa gratificación inmediata, nos vamos a convertir en frustrados crónicos si no aprendemos a manejarla. Irascibles, impacientes, esto es lo que genera. Y cuando nos volvemos así, entonces ponemos al Eterno en este mismo juego en el que nosotros estamos atrapados. Y queremos que con un clic, al presionar un clic, el Eterno esté corriendo de un lado para otro a realmente satisfacer nuestros deseos. Queremos que si nosotros decimos ya, yo ordeno, yo declaro, invertimos los roles y entonces nosotros somos los que le ordenamos al Eterno, necesito este milagro ya, hazlo ya, y el Eterno es como simplemente supliendo todas nuestras necesidades, pero porque nosotros le estamos ordenando. Y las cosas con el Eterno no pueden ser así. O sea, Él hace, Él obra, pero es cuando Él quiere, porque Él es soberano y nosotros tenemos que aprender a esperar. Porque la prueba genera paciencia, la prueba nos va a generar a nosotros todas esas cualidades, todos esos talentos, todos esos dones tan hermosos que podemos tener a través de la prueba y saber esperar en Él. ¿Sí? No ayudemos al Eterno con las cosas, Él tiene el momento exacto para todo. Entonces, obedecemos a Él, miramos cómo realmente Él va a obrar en nuestras vidas. Todo, definitivamente todo tiene su tiempo. Había quiero compartir con ustedes un experimento que se hizo eso fue hace mucho tiempo, en 1960. Hicieron una investigación con 600 niños y entre 3 y 5 años, y a los niños les pusieron encima de una mesa unos masmelos, y los niños tenían que, bueno, la condición era, sentaban al niño ahí enfrente del masmelo y le decía, te puedes comer el masmelo, pero si decides no comerte el masmelo durante 15 minutos, es decir, esperar 15 minutos para comértelo, no solamente te vas a comer uno, sino que vas a tener otro masmelo más. Es decir, el doble de recompensa le esperaban. De todos esos niños, de todos esos 600 niños, el 70% logró esperar los 15 minutos. Pero el otro porcentaje, el 30%, se los comieron, no esperaron. Luego de un tiempo, porque ese estudio se llevó a través de los años, los niños crecieron y siguieron estudiando estos niños del experimento y encontraron que todos los niños que no habían sido capaces de esperar para comerse el masmelo, estos niños mostraron abandono escolar, drogadicción, embarazos no deseados y encontraron una cantidad de conductas que nosotros no quisiéramos para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no tuvieron la habilidad de esperar. Entonces, aquí es un consejo para las madres y para todos los que tienen hijos. Está bien decirle a nuestros hijos no. Está bien decirles, esto no lo puedes tener ahora, no está disponible, puedes tenerlo más tarde, este no es el momento, porque así le estamos enseñando a ellos a que puedan esperar y manejar esos sentimientos dentro de ellos mismos, a que las cosas no las tienen cuando ellos quieren. No, es algo bueno decirlo. Hay muchas personas que dicen, no digas la palabra no, a los niños no se les puede educar así, diciéndoles cosas negativas, que él no está malo, dile todo en términos positivos a los niños, lo cual yo difiero completamente de eso, porque un niño tiene que aprender a aceptar un no. Un niño tiene que aprender a que no está disponible, este juguete no está disponible para ti. El celular no está disponible el día de hoy. Y ellos tienen que aprender a tolerar eso. El Eterno, cuando nos dio sus mandamientos, nos dio los mandamientos tanto en términos positivos como en términos negativos. Él nos habló, por ejemplo, nos dice, no matar. Y es claro, es sencillo, no matar, ¿sí? Y entonces
El Eterno no utilizó, respeta la vida de tu prójimo para que esto y lo otro. Él no nos lo dijo de esa manera. ¿Por qué? Porque simplemente nos lo quiso decir, no matar, y nosotros tenemos que aceptar eso. Entonces, no, es como realmente integrar todo y mirar cómo está la Torah escrita. Y si la Torah está así, el Eterno no se equivoca. Nuestros hijos también tienen que aprender un no. Nuestros hijos también, y nosotros también tenemos que aprender un no. Miremos entonces cómo deberíamos nosotros estar. Cómo deberíamos, el Eterno dijo estas cosas y nosotros tenemos que obedecerlas, sus mandamientos. Tenemos que entender que hay cosas que requieren esfuerzo, que requieren perseverancia, que no trabajan solo con la gratificación inmediata, como mantener, por ejemplo, una relación de pareja. Esto necesita de tiempo, perseverancia, esfuerzo. Educar a los hijos, seguir una dieta. Todo depende en gran medida de que nosotros seamos capaces de controlar esos impulsos inmediatos en pos de una meta que, aunque muy lejana que nosotros creamos, va a suponer muchos más beneficios para nosotros. Filipenses 3, versículo 13 al 14 nos dice: prosigo a la meta, me extiendo a lo que está delante, olvidando lo que queda atrás, siempre pensando, voy adelante, consigo la meta. Ahora, nosotros mismos, pensemos, ¿debería mentir para salir bien de esa situación? ¿O debería decir la verdad y reconocer que fue mi error? Si miento para salir de esa situación, consigo gratificación inmediata. Pero si digo la verdad, entonces es una consecuencia a largo plazo o a mediano plazo y el Eterno me la va a recompensar. Yo voy a tener esa consecuencia positiva. ¿Debería corresponder a ese coqueteo y ver qué pasa? Eso recibiría una gratificación inmediata. ¿O debería proteger mi matrimonio? Y eso es una consecuencia a largo plazo. ¿Debería drogarme para divertirme con mis amigos a ver qué pasa? Porque quiero sentirlo ya, quiero sentir la sensación de drogarme, una gratificación inmediata, o debería proteger mi cuerpo, porque mi cuerpo es muy valioso y es algo que el Eterno me ha entregado. ¿Cómo podemos observar nosotros esto? La gratificación inmediata da paso al pecado, puede dar paso al pecado y puede destruir la vida de una persona en cuestión de segundos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que las consecuencias a largo plazo, las consecuencias que nos da el Eterno siempre son mejores que las que nosotros tenemos. No desechemos esas consecuencias valiosas. Lamentaciones capítulo 3, versículo 25 nos dice: Yahweh es bueno para los que en él esperan, para el ser que lo busca. Hebreos capítulo 6, 15 nos dice: y así Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa. Gálatas, capítulo 6, versículo 9, nos dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Ahí lo tenemos. Así no desmayaremos, no desmayamos. Porque si nos cansamos de hacer el bien, no nos cansamos de hacer el bien, es decir, que estamos obedeciendo los mandamientos. Porque a su tiempo cosecharemos. ¿Y qué es cosechar a su tiempo? Es la consecuencia, si nosotros no desmayamos. Entonces, vamos a tener ánimo con eso. Miramos ya las consecuencias como son de importantes. Vamos a esperar en nuestro Elohim. Vamos a ser fuertes y vamos a tener valor. Y vamos a esperar en Él, porque las consecuencias que Él tiene para nosotros son buenas. Vamos a esperar al mismo tiempo que obedecemos los mandamientos, al mismo tiempo que obedecemos sus palabras. Por eso, esto vamos a tenerlo nosotros en cuenta para ayudar a otras personas que están sin saber qué hacer, que se quedaron en el pecado y no saben cómo hacer. Nosotros podemos ayudarles. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es tu antecedente? Vamos a cambiar esta situación, así como hizo José cuando la esposa del faraón estaba seduciéndolo o estaba insinuándosele a él. ¿Qué fue lo que él hizo? Cambió la situación, cambió el antecedente, huyó de allí, salió, ¿sí? Su comportamiento fue huir. ¿Y cuál fue digamos, la consecuencia a largo plazo? Sabemos todos la vida de él y cómo fue puesto en lugares altos, porque el Eterno así lo permitió. Nosotros el día de hoy tenemos que pensar en eso. Nosotros el día de hoy tenemos que tener más control de nosotros mismos, seguir su palabra y esperar las consecuencias, esperar pacientemente en él, y Él hará grandes cosas con nosotros. Vamos